Muy buenos días. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Bienvenidos. Gracias por estar presentes aquí en esta reunión de internos y exinternos. Pues gracias a Dios ya son varios de nuestros hermanos que están vía telefónica, que esta reunión originalmente inició así, con una enseñanza vía telefónica. Luego, pues se le ocurrió a nuestro amado Carl Gallivan, ¿por qué no unirnos por medio del Zoom y poder pues invitar a otros para pues compartirles? Y así lo hicimos durante más de 2 años y de pronto se nos prendió el foco, ¿no? ¿Por qué no incluir a los que ya han salido de la cárcel? Porque en ese periodo empezaron a salir muchos de la cárcel y pues llamaban o estaban interesados en continuar porque había sido una bendición para ellos como lo es para nosotros también. Y fue ya que se nos ocurrió pues extender la invitación a los varones ex internos y pues poder continuar con esto, ¿no? Entonces, pues bienvenidos, qué bueno que están aquí. Vamos a iniciar el día de hoy con el tema que les puse allí. Hoy nos iba a compartir nuestro hermano Jeff Farrar como cada 15 días, pero no se sintió bien de salud. Ustedes pues saben que él batalla mucho con el dolor y con las más de 30 pues cirugías que le han hecho y no le fue posible. Entonces, pues bueno, pues me toca a mí, para mí siempre es una bendición, siempre es un gran privilegio y una gran oportunidad poder compartir la palabra de Dios. Entonces, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos hable, que sea Él quien nos transmita el mensaje que necesitamos recibir el día de hoy con este tema, ¿verdad? ¿Por qué sufren los justos o por qué Dios permite que sufran los que hacen el bien? Entonces yo quisiera pues pedirle aquí de los que están ya en las líneas telefónicas, si nos puedes apoyar, Víctor Elías, orando, que sea Dios hablándonos, que sea Dios bendiciéndonos, a los que están aquí en las líneas, como a los que están pues conectados por internet y nuestros hermanos en Chiapas, que ya son algunos centros que se están conectando también. Adelante. Buenos días, hermanos, muchas bendiciones y Dios en nuestra vida. Y en este momento les damos gracias a Dios, todos los hermanos presentes, que estamos conectados con el Espíritu y en verdad por medio de esta tecnología que el Señor nos da. Gracias por la vida del pastor Acevedo, de cada uno de los congregantes. Gracias por todos los hermanos que nos reunimos con Dios a través de la oración, de la comunión diaria, del compartimiento de la palabra. Gracias, Padre bendito, por la bendición que nos da, permitirnos escuchar y compartir tu palabra, Padre, de conocerte día a día más, Padre, por este medio de esta comunión, llevando a cabo, Padre mío, lo que nos mandas en tu palabra, Padre, no dejar de congregarnos como algunos se acostumbran, Padre. Entonces no estemos físicamente transmitidos y en verdad sí estamos, Padre, reunidos todos. Dios tú, Padre mío, a través de tu Espíritu Santo, Padre mío, revelándonos el propósito de tu palabra, comprendamos cada día de mejor manera, Padre mío, el sacrificio de amor de nuestro hermano, mayor amigo, Señor y Salvador Cristo Jesús, que entendamos cuál es el propósito que tiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para cada uno de nosotros, que nos dé la fuerza y la capacidad para llevarlo a cabo de la manera adecuada, Padre Dios, no haciendo las cosas de las fuerzas humanas, Padre, ni de las fuerzas que nos da el Espíritu. Está escrito en tu palabra que no es ni con espada ni con ejército, sino con tu Espíritu, Padre. Gracias, Padre, por revelarnos eso, Padre. Todo lo podemos aquí, a través de ese Espíritu Santo, Padre. Que te regalen merecido que nos has dado, Padre. Estoy lleno de ti, Padre. Vamos a iniciar y exigimos, Padre. No, Padre, gracias. Le damos por toda esta misericordia, Padre, que tienes
por cada uno de nosotros, por la bendición de nuestras familias, de nuestros compañeros representantes a nivel local, estatal, nacional y mundial, Padre. Gracias, Padre mío, por conocer todo tu amor y tu bendición, Padre mío, a través de la Escritura y del Espíritu Santo. A ti, Padre bendito, sea la gloria, el poder y la alabanza. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús te lo damos, Padre mío, porque somos guiados por tu bendito y hermoso Espíritu Santo, Padre mío. Amén, amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Víctor Elías, desde la Torre 2. Pues bueno, ¿por qué sufren los que hacen el bien? Yo creo que la pregunta a por qué sufren los que hacen el mal es una pregunta muy fácil de contestar, precisamente por eso. Hay una ley espiritual muy conocida por todos nosotros, que es que todo lo que uno siembra, cosecha. Si uno siembra limón, pues va a cosechar limón. Si uno siembra chile, va a sembrar chile. No se puede cosechar algo diferente a lo que uno siembra. Si uno siembra papas, no va a cosechar frijol, ¿verdad? Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. El conflicto viene, la confusión viene cuando uno cosecha algo que no sembró. Cuando de pronto, sembrando uno lo correcto, es como si tú siembras papas y cuando llegas a la cosecha te encuentras con puras calabazas, ¿no? O siembras espinos y cosechas uvas, porque dijo el Señor Jesús que no se ciegan uvas de los espinos ni higos de los abrojos. O sea, si tú siembras hierba mala, pues no vas a cosechar higos, ¿no? Pero es un fenómeno que sí sucede. Y es interesantísimo que fue el primer mensaje que le dio Dios a la humanidad. Dios se comunica con los seres humanos por medio de su palabra, y es su palabra escrita la que nos ha legado Dios. Es interesantísimo, yo no lo supe por muchos años, que el primer libro, el primer documento escrito, ahora sí que conocido o entendido como la palabra de Dios, fue el libro de Job, no fue el libro de Génesis. De hecho, el libro de Génesis vino unos 500 años posteriores a el libro de Job. El libro de Job circulaba entre Génesis 11 y 12. Abraham conocía el libro de Job, Isaac conocía el libro de Job, Jacob y sus hijos conocían el libro de Job. El pueblo de Israel en Egipto, cuando fueron sacados de la esclavitud, conocían el libro de Job. Y fue después, cuando ya el pueblo fue liberado en el desierto, que Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley y los libros de la ley. Dios les dictó. Esto es algo que yo les puedo demostrar, y si alguien tiene dudas acerca de esto, yo le puedo enviar las referencias bíblicas, porque la misma Biblia asegura que Dios le dictó, por decirlo así, el Pentateuco a Moisés. Fue Dios quien le fue contando, y Moisés simplemente escribía lo que le decía Dios. Moisés no dijo a ver cómo se creó el mundo y a ver cómo fue la historia de pues José y de Abraham. No. Dios no permitió que hubiera intervención humana, sino que Dios le dictó. Dios le dio palabra por palabra el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De hecho, yo imagino a Moisés sorprendido cuando escribió su propia muerte, porque Moisés escribió su propia muerte. Ahí cuando nos narra que Dios le mandó que subiera al monte y allí
pues pasó a la otra vida. Eso lo escribió él desde mucho antes de que eso pasara. Él ya sabía. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, pero estos 5 libros que se conocen como el Pentateuco, que fueron dictados, inspirados por Dios, y Moisés fue quien los escribió, existieron 500 años después aproximadamente. Algunos pues piensan que más, pero 500 o más años antes existía el libro de Job. Y el libro de Job precisamente responde a la pregunta: ¿por qué sufren los que hacen el bien? Porque todos ustedes saben, todos nosotros conocemos que el libro de Job trata de un hombre que Dios testifica de él. Este es un varón recto, es un varón santo, temeroso de Dios, apartado del mal, es un hombre perfecto. Dios mismo lo califica como el mejor ser humano que existía sobre el planeta Tierra. Sin embargo, son conocidas las calamidades que vienen sobre su vida. Y es interesante, pero este libro nos da la respuesta a esta pregunta: ¿por qué sufren los que hacen el bien o por qué sufren los justos? Porque alguien que hace el mal, pues es obvio. Pero Jesús, cuando él andaba pues con los discípulos, se encontró una vez con un ciego de nacimiento. Vamos a leer esa porción de la Biblia para empezar a desarrollar este tema y poder contestar ampliamente esta pregunta, porque hay muchas teorías o muchas suposiciones o respuestas que dan los hombres de por qué sufren los justos, por qué sufren los que hacen el bien, por qué si me estoy portando bien, ahora me está yendo mal. ¿Por qué antes cuando hacía el mal no me iba tan mal como ahora que hago el bien? ¿Por qué ahora que me entregué a Cristo las cosas se han puesto peor? ¿Por qué si ahora estoy consagrado a Dios y sirviéndole y haciendo todo lo que Él manda y ya abandoné el pecado, ya le di la espalda al mundo, al diablo, a la carne y vivo en santidad, me sucede una tragedia o esto otro, o simplemente Dios no contesta las oraciones que le pido y pareciera que voy de mal en peor? Eso es algo que confunde y aflige sobre todo a los que estamos caminando con Dios, a los que estamos esforzándonos en la gracia de Dios, en la gracia de Cristo, por agradar a Dios. Y cuando entendemos la respuesta, entonces eso nos da paz, no quita la tribulación, pero nos da paz y entendemos que hay un propósito. Entonces vamos a considerar el Evangelio de Juan. Lo voy a poner aquí en la pantalla. El episodio cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Está en Juan capítulo 9. Porque aquí está la respuesta que la mayoría de las personas, sobre todo los cristianos, dan al sufrimiento. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó? Aquí está. Ellos ya habían concluido algo. La razón por la cual este hombre es ciego, la razón por la cual este hombre tiene esta desgracia es por el pecado. Punto. No hay otra explicación más que eso. Es el pecado. Solamente que habían 2 bandos. Los discípulos estaban divididos. Unos aseguraban que había nacido ciego
por causa del pecado de sus padres. Y otros aseguraban que era por el pecado de él. Y me imagino la discusión que habría entre los dos bandos, ¿no? Algún bando igual comandado por Pedro, el otro bando comandado por, pues, Tomás posiblemente, discutían esto, ¿no? No, pecaron sus padres porque, pues, todo lo que uno hace afecta a los hijos. Y cuando uno peca, uno abre la puerta para que el pecado entre y haga destrozos con nuestros hijos. Por eso es que debemos vivir en santidad, porque cualquier pecado que yo haga va a arrastrar a mis hijos, a mi familia. Pero los del otro bando les han de haber respondido bíblicamente, porque dice la Escritura que los hijos no van a padecer por los pecados de los padres, que los hijos no tienen por qué pagar por los pecados de los padres, que los padres no tienen la culpa, que era él el que tenía la culpa. Aquí lo que están ellos pues buscando es un culpable. Ellos ya concluyeron que la razón, el motivo, la respuesta al sufrimiento es el pecado y no hay ninguna otra respuesta. Y casi siempre es así. Cuando se le enferma un hijo a un líder o cuando algún líder espiritual le detectan cáncer o se le muere algún ser querido o tiene alguna desgracia en su vida, lo primero que cruza por nuestra mente y que el diablo también bombardea es: bajó la guardia, algún pecado cometió, algo hizo que por eso es que le pasó eso. La enfermedad se asocia casi siempre con el pecado. Ah, se enfermó, es porque algún pecado tiene, ¿no? Y los del otro bando, los que pues decían que había pues pecado él, los del otro le decían: oye, pero ¿cómo es posible si todavía estaba en el vientre? Y entonces usaban también la Biblia, ¿no? Usaban la Biblia del caso de Jacob y Esaú, que Dios vio que el corazón de Jacob era conforme a su corazón, a pesar de que era un tramposo y un bandido, tenía un corazón dispuesto para conocer a Dios, arrepentirse y poder ser el de quien viniese el linaje de Cristo. Sin embargo, vio que Esaú era un hombre duro, era un hombre rebelde, era un hombre que no iba a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, como Dios conoce el futuro, como Dios ya sabe qué es lo que va a pasar, entonces, desde que estaban en el vientre, está escrito que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. No es que lo odió, la palabra aborrecer es amar menos. Entonces, Dios prefirió a Jacob sobre Esaú porque vio que Esaú era malo. Y aun cuando Jacob era malo, porque el problema no es que seamos malos, todos somos malos. El problema es si vamos a reconocer nuestra maldad, si vamos a reconocer nuestro pecado y vamos a recurrir a Dios para poder mantener el pecado dominado. Entonces vio que Jacob no iba, vio que Esaú no iba a hacer eso, entonces desechó a Jacob y escogió a Esaú. Entonces esa es la base bíblica para decir: no, no es que Dios vio que este hombre iba a hacer mucho daño, que este hombre era un malo, que este hombre era un perverso, y entonces lo dejó ciego desde el vientre de su madre, porque nació ciego, nació sin ojos. Entonces, como no se ponían de acuerdo entre ellos, pues le fueron a preguntar a Jesús. Y vean cómo le llaman, ¿no? Rabí, ¿no? O sea, muy propios, ¿no? Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y entonces Jesús da la respuesta definitiva a el por qué hay dolor
y sufrimiento en la vida y en el mundo. ¿Por qué hay tragedias? ¿Por qué se le murió la mamá al pastor? ¿O por qué se le enfermó el hijo al líder? ¿O por qué tuvo un accidente de auto? ¿Por qué le robaron? ¿O por qué se enfermó? ¿O por qué le detectaron cáncer? ¿Por qué? 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 Y siempre estamos asociando eso con el pecado. Pero Jesús aquí da la respuesta definitiva y dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Porque hay algo que Satanás utiliza para dominarnos, para esclavizarnos, para minimizarnos, para bloquearnos incluso, que se llama la culpa. Cuando tú te sientes culpable por algo, eso te bloquea, eso te impide poder desarrollar todo lo que Dios tiene para ti. Y hay muchos que llevan la culpa toda su vida porque se sienten culpables de algo que han hecho y atribuyen eso. Cualquier cosa que les pase, cualquier enfermedad, cualquier asalto, cualquier accidente, cualquier cosa es mi culpa. Yo pequé, ¿no? Es por mi pecado que me está pasando esto. Y hay que entender la diferencia entre consecuencias, lo que uno siembra, cosecha, y la razón por la cual sufrimos, porque no todos los que tienen consecuencias sufren. El punto es aquí que Jesús está definiendo que no es el pecado la razón de todos los sufrimientos y los males que hay en el mundo. Dice aquí, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No es por causa del pecado, sino es por causa de que Dios tiene un propósito, porque en este caso, si los padres pues eran pues celosos de la ley, guardaban la ley, eran buenos judíos, ¿por qué les pasó esta desgracia? Y el niño pues es inocente. En ambos casos estamos viendo aquí que un inocente o inocentes están sufriendo y aparentemente no hay un motivo, aparentemente no hay una causa. Y eso nos lleva entonces a el libro de Job, que era algo que conocían todos los hijos de Israel, conocían esto. Podemos pues verificar que Abraham pasó por muchas aflicciones, Jacob pasó por muchas aflicciones, José pasó por aflicciones indecibles, por muchísimo sufrimiento, y ellos entendían de la revelación de Dios a través del libro de Job, por qué les estaba pasando, y eso es lo que los llevó a no ser consumidos por la culpa y a poder sobrevivir y poder salir victoriosos de cada aflicción y de cada prueba que les vi. El libro de Job empieza pues diciendo que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y dice que era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Se han hecho descubrimientos arqueológicos recientes de que sí, Job es un personaje histórico, sí fue real, esto no es una fábula, esto no es una leyenda, esto no es un cuento. El diablo quiere asociarlo con un montón de otros y quiere poner en tela de juicio, porque todo lo que el diablo quiere es poner en tela de juicio que la Biblia es la palabra de Dios. Y si él puede, a través de trucos engañosos y de mentiras de un arqueólogo, de un historiador y esto y el otro, nos puede poner la duda de que este libro no es inspirado por Dios, no fue dictado por Dios, porque inspirado quiere decir dictado por Dios a este hombre Job. Entonces, pues, si hay algo de duda en este libro, pues
¿Qué nos impide que haya duda en todos los demás libros? Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, de principio a fin, y es inerrable, es perfecta, no tiene un solo error. A mí me han querido, pues, mostrar errores en la Biblia. Mira, aquí se equivoca porque aquí dice una cosa y aquí pues dice otra, pero eso es porque no escudriñan, porque no entienden, porque no investigan, porque no han visto los otros, lo que está escrito en otras partes, cómo se complementa y hay respuesta, de verdad que hay respuesta a cada pregunta que haya, están en la misma Biblia, pero tenemos que partir sobre la base de que la Biblia es la palabra de Dios, porque si tú dudas de la palabra de Dios, por más que yo te demuestre la verdad, no la vas a creer porque no crees en la palabra de Dios. Entonces, este hombre empieza aquí diciendo qué cualidades tenía. Y luego, pues nos dice que era, pues, millonario, que pues tenía 4 hijos y 3 hijas, que hacían fiestas frecuentemente y que este era un hombre que oraba, que se levantaba de mañana, que ofrecía holocaustos, que oraba por sus hijos y que era algo que hacía todos los días. Y entonces cambia la escena y nos da una visión cósmica de lo que sucede en el cielo. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y aquí, híjoles, hay quienes utilizan este versículo para decir que Satanás es hijo de Dios. El término hijos de Dios se aplica tanto a los ángeles como se aplica a los hombres. Pero la palabra hijo es una palabra muy interesante porque tiene que ver con naturaleza, pero también tiene que ver con parentesco y también tiene que ver con crianza. Tú puedes tener un hijo que no engendraste tú, pero lo creaste tú y es tu hijo. Y aquí aquí no se usa la palabra hijo para reflejar que son engendrados por Dios, o sea que Dios se casó con una diosa y tuvo hijos, no es esa palabra que se usa. Tampoco está hablando que son seres semejantes a él, como pues los hijos que engendra uno son a imagen y semejanza de uno, por eso no se usa esa palabra, sino se está usando aquí la palabra que refiere a que son creados por Dios y son afines a Dios o están con Dios, ¿sí? A los ángeles se les llama hijos de Dios, pero cuando habla de que tú y yo somos hijos de Dios, la palabra hijo es diferente. Es la palabra de que tú y yo fuimos engendrados espiritualmente por Dios. Tú y yo somos hijos engendrados por Dios, creados por Dios, pero engendrados espiritualmente por Él. Entonces aquí está hablando de los ángeles. Y dice que entre estos hijos de Dios vino también Satanás. El hecho de que Satanás venga entre los hijos de Dios no quiere decir que él sea un hijo de Dios. Seres que Dios creó que están a favor de él o que son afines a él. En el hebreo y en el griego hay muchas composiciones de frases que no tenemos en el español. Por ejemplo, si en español alguien que se emborracha todos los días le llamamos alcohólico, no existe esa forma de poder expresar un alcohólico en el idioma hebreo ni en el griego. En el hebreo y en el griego, alcohólico se diría hijo del alcohol. ¿Por qué? Porque está tan pegado al alcohol, porque es tan afín al alcohol, porque todo el tiempo está con el alcohol, porque su vida gira alrededor del alcohol que se le llama hijo del alcohol.
También hay expresiones en la Biblia como hijos de ira. No quiere decir que la ira se casó con Iro y tuvieron hijos, o hijos de luz, que la luz se casó con Lucha y tuvieron hijos. No, está hablando que los hijos de luz o los hijos de las tinieblas o los hijos de la ira son los que andan enojados todo el tiempo y andan airados continuamente. O sea, lo que los identifica es exactamente eso, la ira. O los hijos de luz, pues son los que todo lo que hacen lo hacen a los ojos de otros. Es gente honesta, es gente que vive transparentemente, y los hijos de las tinieblas son los que todo lo hacen de noche y andan buscando nada más el mal. Entonces, aquí está esta frase: hijos de Dios, pues, son los que son afines a Dios, cuyas vidas son seres cuyas vidas giran alrededor de agradar a Dios. Satanás no es uno de esos. Satanás es el enemigo de Dios. Entonces, el que haya venido entre ellos no significa que era uno de ellos. Yo se los explico a mis hermanos que están aquí en los teléfonos. Haz de cuenta que llega una brigada de médicos, ¿no? A hacer, pues, consultas médicas gratuitas dentro de la casa. Le vienen 10 doctores con sus batas, ¿no? Y entre ellos viene un custodio. El custodio viene de negro. Ahora, el hecho de que el custodio venga entre los 10 médicos de blanco, ¿lo hace médico? Claro que no. Simplemente viene entre ellos, ¿no? Es como, pues, decir que viene un grupo y entre ellos viene un perro. El que el perro venga entre varios no quiere decir que sea como ellos. Entonces, no se puede usar esto como base para asegurar que Satanás es hijo de Dios. No hay posibilidad. Entonces, noten que es Dios el que toma la iniciativa y le dice: Satanás, ¿de dónde vienes? Responde Satanás a Dios y le dice: de rodear la tierra y de andar por ella. Aquí vemos que Satanás no es omnipresente, no está en todos lados, tiene que desplazarse de un lado para otro. Y Jehová dijo a Satanás, es Dios tomando la iniciativa: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dice que no hay otro varón como él en la tierra. No hay otro, él es único. Lo que está diciendo en otra, en otras, pues, palabras, es que de todos los seres humanos que existen sobre la tierra, él es el mejor que hay. Sin embargo, a pesar de ser el mejor ser humano que hay en la tierra, eso no le alcanza para ser salvo. Lo primero que tenemos que entender aquí es que la salvación no es por obras. Aquí el evangelio está reflejado. Si la salvación fuera por obras, pues Job, pues, se va al cielo por sus buenas obras, porque era un hombre que ayudaba, era un hombre. Lo está diciendo Dios aquí. Dios mismo está dando testimonio. El evangelio está reflejado aquí en este libro de Job. No le alcanzaba para ser salvo. Y obviamente Dios amaba a este hombre porque era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Qué tenía que hacer Dios? ¿Qué tenía que hacer Dios? Lo que tenía que hacer Dios era salvarlo porque lo amaba. Entonces Dios tenía que intervenir para que cuando muriera Job no se fuera a las tinieblas por la eternidad. Porque desde aquí, cuando tú exploras este libro de Job, ellos ya sabían que había vida después de la muerte y que después de la muerte te ibas a un lugar de oscuridad por la eternidad o a un lugar de luz por la eternidad.
Ellos ya tenían una conciencia perfecta, clara, acerca de lo que era el cielo, el infierno, el destino eterno de los seres humanos. ¿Por qué? Porque pues todos vamos a morir algún día, y ellos ya tenían aquí bastante claro qué iba a pasar con ellos. Eso lo puedes tú descubrir en el libro de Job. Entonces, Dios tiene que intervenir para salvar a Job. Y aquí está el primer propósito del por cual Dios permite que los que hacen el bien sufran. El sufrimiento, y vamos a ver aquí en el libro de Job 4 propósitos que el sufrimiento tiene, y cuando los entendemos, ya no es algo que cuando nos sucede algo, empezamos, número 1, por no echarnos la culpa, por no atormentarnos a nosotros mismos o dejar que Satanás nos atormente con la culpa. Uno por la culpa hace muchas cosas que no haría si no tuviera culpa. La culpa es de verdad cruel. La culpa te bloquea, la culpa te impide hacer muchísimas cosas. Conocemos la historia acá. Como era un hombre recto, temeroso de Dios, como estaba sembrando el bien, pues había cosechado el bien. Él estaba protegido, él estaba bendecido, todo le iba bien, era imposible tocarlo. Entonces, dice que le dijo, Jehová le dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y dice, y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Te acuerdas cuando estaban en el huerto y Jesús le dijo a Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo? Dice, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Satanás quería destruir a Cristo y como no podía, quiso irse con los discípulos para destruirlos a ellos, y fue delante de Dios y le hizo una petición, pidió a los discípulos para zarandearlos como a trigo. Dios no le dijo, ¿cómo se te ocurre? No, ellos son obedientes, ellos siguen a mi hijo. No. Dice Jesús que le otorgó Dios que zarandeara a los 12. Pero es Satanás pidiéndole a Dios algo. Aquí Satanás ni siquiera se atreve a pedirle a Job. ¿Por qué? Porque Job no ha dado ningún motivo. Job no ha dado ninguna ocasión, no ha abierto ninguna puerta en su vida. Los discípulos habían abierto muchas puertas. Cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros desobedecemos, cada vez que nosotros manifestamos envidia, celos, orgullo, que era algo con lo que estaban lidiando los 12, le abrimos la puerta al diablo, y el diablo entonces tiene, por decirlo así, derecho para hacernos daño. ¿Por qué? Porque le hemos dado lugar. Por eso dice en la Biblia, no den lugar al diablo, porque le damos lugar y se aprovecha. Pero hasta en eso, cuando somos hijos de Dios, cuando hemos recibido a Cristo, hasta eso Dios lo permite por estos mismos 4 propósitos. Son 4 los propósitos por los cuales Dios permite que tú y yo, que ya tenemos a Cristo, y si alguien nos está escuchando aquí y no le ha entregado su vida a Cristo, al final yo voy a hacer una oración
para que le entregue su vida a Cristo, porque desde el momento en que recibimos a Cristo, desde ese momento nos convertimos en hijos de Dios, no hijos de Dios como los ángeles, sino hijos engendrados por Dios. Cuando nos bautizamos en agua y le confirmamos a Dios, sí, yo creo y yo a partir de hoy quiero vivir para ti. A partir de allí, no hay, escuchan, no hay absolutamente nada que suceda en tu vida que no esté diseñado por Dios para tu bien. Y sabemos, dice la Escritura, dice el Espíritu Santo, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No todas las cosas les ayudan a bien a todos. Hay quienes dicen, no hay mal que por bien no venga. No es eso lo que dice la Biblia. Aquí habla de aquellos que han sido llamados por Dios, porque luego dice, porque a los que antes conoció también los glorificó, y a los que antes, o sea, habla de ti y de mí que hemos recibido a Cristo. No habla de todos. Entonces, solamente a los que hemos recibido a Cristo, y si hemos recibido a Cristo, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Y por esa causa que amamos a Dios, que hemos recibido a Cristo, todo lo que sucede en nuestra vida está permitido y diseñado por Dios para nuestro bien, para que se cumplan estos 4 propósitos. Entonces, si tú no has recibido a Cristo, es lo más inteligente que puedes hacer, porque a partir de allí, todo lo que suceda va a tener un propósito de parte de Dios. Conocemos la historia, ¿no? Se le mueren sus hijos, su ganado, sus ovejas, totalmente todo, y cuando ya le dan la noticia de todas las desgracias que pasó, entonces dice que Job se levantó y rasgó su manto. Era una señal de duelo. Los antiguos rompían o sus ropas o su manto. Rasuró su cabeza, se quitó todo el pelo, otra señal de duelo. Muchos cuando se les moría un hijo o su esposa o su madre o su padre, se rasuraban, pues pelaban completamente, se rasgaban la ropa y seguían con esa ropa. Entonces aquí él está haciendo duelo. ¿Por qué? Porque le está doliendo hasta los huesos. Después vemos en el capítulo 3 cómo él abre su corazón con Dios y le dice, maldito el día en que nací, y expresa todo el dolor que tiene, porque se vale. Cuando vienen desgracias y sufrimientos sobre nuestra vida, duele. Dios nunca dijo que no nos va a doler, sí duele. Pero vean aquí, dice, se postró en tierra y adoró. Noten cómo ya había conciencia, ya había conocimiento que Dios nos creó para adorarle a Él. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Estaban conscientes que esta vida era temporal, que nada trajimos a esta vida y que nada nos podremos llevar. Jehová Dios está reconociendo aquí que es Dios que le había dado todas las bendiciones que él tenía, toda la prosperidad, los hijos, la salud, todo venía de parte de Dios, y es impresionante lo que sigue. Y Jehová quitó. También él no está diciendo el diablo me los quitó, los sabeos que eran pues saqueadores que le robaron, o el viento, no, él no le echó la culpa a nadie, tampoco se le echó a Dios, simplemente está atribuyendo que si él perdió todo eso es porque Dios se lo quitó.
Y lo interesante, lo importante, lo que tenemos que entender es lo que está en la última frase. Luego dice, sea el nombre de Jehová bendito. Dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó despropósito alguno. Despropósito. Esto es que Job tenía bien claro, y tú y yo tenemos que tener bien claro, que lo que sucede en nuestra vida es con un propósito. Porque cuando no entendemos que hay un propósito, que hay, en realidad hay cuatro propósitos por los cuales la gente que hace bien o los que estamos esforzándonos por hacer el bien, sufrimos. Y cuando uno entiende eso, sí duele, pero hay esperanza. Uno puede salir adelante, uno no se hunde, porque uno sabe que Dios tiene un propósito al permitir que las cosas estén pasando así, o que me haya pues venido esta desgracia, o que me haya negado el amparo, que aún siga yo preso, porque eso es algo muy común. Tengo ya casi 40 años visitando las cárceles. Dios me llamó a eso, a servir a mis hermanos y hermanas que están presos, y es algo que he visto por muchos años. Hombres de Dios consagrados, entregados a Dios, viviendo en santidad, que pues los acusan de algo que no han hecho, y cuando meten su caso jurídico, meten allí su amparo, se los niegan, y en vez de reducirles años, se las aumentan. He visto también milagros de libertades, y en estos 40 años tengo la autoridad para decir que son más bendecidos y afortunados a los que les niegan la libertad que a los que se las conceden. Y a los que se las niegan, Dios siempre hace maravillas y hace cosas grandes. Yo les pongo un ejemplo siempre, cada vez que hablo acerca de este tema dentro de la cárcel. Hablo pues con uno de los líderes y le pido que me indique quiénes son los 3 internos más franceses. Pues le digo, de los que se reúnen aquí, ¿quiénes son los 3 que no tienen visita, que ahora sí que son los más pobres, ¿no? Entonces ya me dice, no, pues son estos 3, ¿no? Vamos a poner como ejemplo Hugo, Paco y Luis, ¿no? Hugo es el más necesitado, Paco le sigue y Luis le sigue. Entonces, cuando empiezo a dar esto, yo les digo, miren, Dios siempre contesta nuestras oraciones, pero tenemos que entender el corazón de Dios para poder entender que la respuesta no siempre va a ser sí. Entonces le digo a Hugo, pídeme 10 pesos. Y me pide los 10 pesos y le digo, no. Y se queda así. Luego le digo a Paco, pídeme 10 pesos. Hermano, deme 10 pesos. Y le digo, espérate. Y luego le digo a Luis, pídeme 10 pesos. Hermano, deme 10 pesos y le doy los 10 pesos. Y se pone contento y no, hombre, su cara brilla y está casi no se la puede creer. 10 pesos dentro de la cárcel. Hablo de pesos mexicanos, ¿eh? Hagan de cuenta, son, en ese tiempo cuando Luis era como $1, ¿no? Aproximadamente. Paco está como que, pues, contento también porque no le dije que no, pero Hugo está con el semblante desfigurado, ¿no? Diciendo, qué gacho, ¿por qué me avergüenza delante de, pues, todos estos? Y les digo, miren, así es Dios. Dios, cuando oramos, siempre nos responde. A veces nos dice no, a veces nos dice espera, y a veces nos dice sí y nos da lo que le estamos pidiendo.
Entonces, vean, aquí aparentemente el ganón es al que le dijo sí. Pero cuando Dios te dice espera, es porque Él está preparando algo mayor, ¿no? Yo esperé casi 15 años para, para pues casarme, ¿no? Y yo oraba y pues tenía una novia y otra, y no era aquí y no era allá, y Dios siempre me decía, espera, 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 porque Dios está preparando algo muchísimo mejor, porque cuando yo me quería pues casar, si Dios me hubiera dado a Blanquita cuando se la pedí, pues yo estaría preso, ¿verdad? Porque ella tenía 10 años cuando yo se la pedí a Dios. Entonces, imagínense que Dios me da a una niña de 10 años y me hago esposo de ella, pues voy a parar a la cárcel, obviamente. Entonces tuve que... ¿Verdad que sí? O sea, ya estuviéramos juntos, dice aquí. Claro, o sea, entonces Dios me dijo, espera, mira, espera porque ya la tengo, pero pues todavía le falta crecer, pues, y entregarse a mí y pues conocerme y crecer. Entonces ya, pues me la dio 15 años después, ¿no? Entonces le dije, pues como ya, pues pasaron como unos 5 minutos que te estoy haciendo esperar, entonces saqué un billete de 20 y le di los 20. No, hombre, y se puso mucho más contento que el otro. Obviamente se puso mucho más contento que el otro, porque había recibido el doble por esperar 5 minutos, ¿no? Pero el Hugo todavía está ahora sí que como que diciendo, pues a mí ya me dijiste que no. Y les dije, y la mayoría de las veces que Dios nos dice no, es porque Él nos quiere sorprender dándonos algo muchísimo mejor de lo que le hemos nosotros pedido. Entonces saco un billete de 50 y se lo doy a Hugo. No, hombre, Hugo casi estaba llorando y me abrazó, me dijo, hermano, no, y me los quería regresar. No, hermano, no, quédatelo. Cuando entendemos el corazón de Dios, cada vez que Dios nos dice no, deberíamos alegrarnos mucho más que cuando nos dice que sí, porque en la experiencia que yo tengo ya, he visto que cada petición que Dios nos niega o cada cosa que Dios nos quita, como en este caso Job, Dios nos la multiplica y nos la regresa muchísimo mejor. Entonces, no atribuye aquí Job despropósito alguno, porque hay un propósito. Y vamos a ver cuáles son esos 4 propósitos por los cuales Dios permite que los que hacen el bien sufran. Y vamos a el capítulo 42. Después de que pasa Job, que es herido en su cuerpo, llegan sus tres amigos, guardan pues silencio durante unos días, pero luego lo empiezan a acusar. Y esos 3 amigos eran igualitos que los discípulos e igualitos que muchos de nosotros. Cuando algo malo le pasa a alguien, lo atribuimos con el pecado. Y empezaron a decirle, Job, tú tienes algún pecadito. Tú tienes algo escondido ahí. No, tú escondes algo, le decía el otro. El otro le decía, no, es que tú no escondes nada, pero tú hiciste algo que no te diste cuenta que estaba mal y por eso te está viniendo esto. O sea, al final de cuentas, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namatita, los 3 amigos de Job, ellos ya tenían una conclusión. Job está así por el pecado, por un pecado consciente o inconsciente o accidental, pero la razón de todo lo que está pasando Job es el pecado. Y entonces Job les da un discurso increíble, mano. No, hombre, pasan como cinco capítulos, porque pues casi que es un capítulo que habla un amigo y uno en donde Job responde. Uno y así. Y de pronto Job empieza a ver y los deja con la boca cerrada, los deja callados. Y entonces aparece Eliú. Porque Job
les está estableciendo, ¿no? Yo no he hecho ningún mal. Yo sabría si me estoy equivocando. Recuerden que es Dios el que dijo, este hombre es perfecto. Era un hombre que no había hecho nunca un solo mal. Nunca. Y lo único que quería Job era que Dios le explicara por qué. Yo quisiera ir delante de Dios y expondría mi causa. Yo sé que Él tiene un propósito, pero no sé cuál es. Entonces yo nada más quiero que Dios me diga cuál es el propósito, porque yo sé que tiene un propósito, porque no atribuyó despropósito a alguno, no pecó. Porque eso es lo que el diablo pues quería. Eso es lo que el diablo apostó con Dios. Te apuesto que si le quitas sus hijos y sus bienes, va a blasfemar contra ti, va a pecar contra ti, y no pecó. Entonces le dijo, bueno, pues te apuesto a que si le daña su cuerpo y se enferma y le duele en su carne, va a pues pecar, pero tampoco pecó Job, tampoco. No atribuyó a Dios. Job sabía, Dios sabe lo que hace, Dios sabe, yo nada más quiero saber qué es. Y entonces aparece Eliú y regaña a los tres amigos de Job, y regaña a Job. A los tres amigos los regaña porque lo están acusando, están atormentándolo más, están añadiéndole aflicción a la aflicción que ya tiene. Y regaña también a Job porque le dice, ¿tú quién eres para pedirle cuentas a Dios? O sea, y empieza allí a darle argumentos a este joven, y entonces aparece Dios en un torbellino, confirmando lo que le estaba pues diciendo Eliú, y le hace 91 preguntas que hasta el día de hoy no tienen respuesta ni científica, ni lógica, ni nada, y habla de unos animales que actualmente no existen, habla de Leviatán, de Behemoth, habla de un monstruo allí que en el Apocalipsis aparecen otra vez. Ese es tema para otra pues plática. Y entonces, aquí en el capítulo 42, por fin responde Jehová, responde Job a Jehová, y en la respuesta de Job están los 4 propósitos de Dios por los cuales los que hacen el bien sufren. ¿Por qué sigues preso? ¿Por qué sigues presa? Si ya Cristo te limpió con su sangre, si ya quitó todos tus pecados, si eres culpable del delito que te están acusando, ya Cristo lo borró, ya Cristo lo limpió, ya no hay delito que perseguir. Y si no eres culpable y estás injustamente preso o presa, mucho más. Dios, yo ya me entregué a ti, te estoy siguiendo, leo la Biblia, oro, me esfuerzo. ¿Por qué no me sacas libre? ¿Por qué sigo sufriendo en este lugar? Y eso le podemos aplicar: ¿por qué se enfermó mi hijo? ¿Por qué me detectaron cáncer? ¿Por qué se murió mi mamá, mi papá? ¿Por qué tuve un hijo discapacitado que nació mal? Un hijo que nació ciego, o que nació inválido, o que nació enfermo mental. O sea, ¿por qué, si estamos haciendo tu voluntad? Cuando uno no está haciendo la voluntad de Dios, uno dice, no, pues es por mi pecado. O sea, yo hice el mal y por eso me vino esto, y la culpa es horrible. Pero en ambos casos, cuando tú conoces a Cristo, seas culpable o seas inocente, los 4 propósitos son exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque ahora que estás en Cristo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tú ya no más perteneces a este mundo, tú ahora eres propiedad de Dios, comprado por precio, el precio de la sangre de Cristo. Pablo, todo lo que sufrió Pablo no fue por causa de que persiguió a los cristianos, fue por causa del propósito de Dios, porque si no, entonces, pues, ¿dónde está
allí la sangre de Cristo. No, no, pues es que, pues pues ya recibió a Cristo, pero pues mató y comió del muerto y por eso va a seguir preso. No, señores, la sangre de Cristo es eficaz, limpia y quita todo pecado. Si tú sigues preso, si tú sigues presa, es porque son estos 4 propósitos. Si tú sigues enfermo o enferma y no te puedes curar y ya has hecho ayuno, han orado por ti, te han ungido con aceite, has reclamado las promesas de Dios, es más, has memorizado las promesas de Dios y haces obras buenas y bueno, vaya, haces todas las cosas buenas que están a tu alcance y sigues enfermo, enferma, no dejes que el diablo te engañe. Porque el diablo te va a decir, ya ves, de nada sirve lo que haces. Mira, si Dios existiera, pues ya te hubiera sanado. O nos hace dudar de la bondad de Dios. Es lo que hizo con Eva, ¿no? Con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol. Oye, qué Dios tan malvado. No les deja comer de ningún árbol del huerto. Ahí está la trampa, ahí está la tentación. ¿Y qué es lo que le dijo Eva? Tuvo el error de dialogar, de establecer una comunicación con Satanás, ¿no? Dijo, no, sí, podemos comer de todos los árboles. Y esa fue la razón por la que cayó. Jesús no discutió con el diablo, Jesús simplemente le dijo, cállate, escrito está, vete, y no tenemos por qué hablar nada con Satanás, porque Dios ya nos reveló por qué nos está pasando o por qué nos pasa lo que nos está pasando. Dice aquí, leo todo y luego vamos a ver en estos versículos los 4 propósitos. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y viéndolo de abajo hacia arriba. Aquí está el primer propósito por el cual Dios permite el sufrimiento de los que hacen el bien. Dios permite que los inocentes sufran, o Dios permite que los que están sirviendo a Dios sigan padeciendo algún mal. El primer propósito es la salvación. Job, aun cuando era el hombre el mejor hombre de toda la tierra, cuando muriera se iba al infierno. ¿Por qué? Porque tú y yo no nos podemos salvar sin arrepentimiento. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. La salvación viene como resultado del arrepentimiento, de reconocer que somos pecadores. Ahora, entendamos esto. El pecar no nos hace pecadores. Pecamos porque somos pecadores. Nacimos con la inclinación hacia el pecado. Así seamos como Job, que jamás hayamos hecho ni dicho la más mínima mentira, ni siquiera una mentirita blanca. Aún así nos iríamos al infierno. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nuestra carne. Job era tan bueno, era tan temeroso de Dios que había logrado no pecar. Es increíble eso. Dios lo dice. Este es un hombre perfecto. Sin embargo, no importa qué tan bueno o qué tan buena seas, eso no te puede salvar, porque la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Y la gracia para salvación viene cuando tú y yo reconocemos
que somos pecadores. Eso nos lo enseñó Jason la semana pasada. La grandeza del hombre, la grandeza de la mujer consiste en reconocer su condición de pecador. Somos pecadores. Por eso dice, me aborrezco en polvo y ceniza. Ahora, pero si yo ya soy salvo, ¿por qué sigo sufriendo? Bueno, primero que nada, Dios va a permitir el sufrimiento y el dolor para nuestra salvación. Yo me volví ateo a los 12 años. Era un ateo de closet, no decía yo abiertamente, pero cuando me encontraba con alguien que me quería hablar de Dios, lo despedazaba con argumentos porque yo tuve una experiencia traumática a los 6 años. Y yo crecí con ese trauma, con esa culpa, con ese complejo, y a los 12 años, pues yo pues pensé, si Dios existe, Dios es bueno, y no dejaría que los inocentes sufran, porque un niño de 6 años tuvo que sufrir eso si Dios es bueno. Entonces, si no es bueno, entonces no es Dios, y si no es Dios, pues entonces Dios no existe. Yo concluí que no existía Dios precisamente por esto, porque un inocente, en este caso era yo, había pues padecido. Había yo sido pues quebrantado a la corta edad de 6 años. Cuando yo conocí a Cristo, cuando yo por fin me entregué a Cristo, porque yo me quise suicidar 3 veces intenté quitarme la vida. Por ese acontecimiento a los 6 años, yo sentía tanta culpa, tanta vergüenza, me sentía sucio, era un tormento, yo ya no quería vivir. Ese intento por quitarme la vida fue lo que me llevó a conocer a Cristo. Y lo que me salvó, lo que hizo que se me quitara la carga, la culpa, que yo pudiera ser una nueva persona, que ya no me sintiera culpable ni sucio, que yo pudiera, pues pensar en un futuro diferente. Entonces, la primera pregunta que le hice a Dios fue, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba siendo abusado a los 6 años? ¿Por qué no hiciste nada? Y Dios me contestó y me dijo, yo estaba ahí cuando eso pasó. Y estaba llorando y estaba sufriendo por ti. Dije, entonces, ¿por qué no hiciste nada? Y me dijo Dios, porque te amo demasiado como para que te pierdas por la eternidad. Y entonces entendí. Yo, pues, soy una persona, bueno, mi esposa, mis hijos te lo pueden confirmar, extremadamente terco. Yo soy aferrado, necio, híjoles. Algo se me metía aquí y no había poder humano que me lo quitara. Obstinado, eso es, yo creo, lo que definiría obstinado. En extremo, en extremo. Y si Dios no permitía, escucha, si Dios no permitía ese quebranto en mi vida a los 6 años, yo no me hubiera acercado nunca a Él. Nunca, yo no estaría aquí ahorita. Entonces, cuando yo entendí eso, que Dios tuvo que permitir esa tragedia, ese acontecimiento, ese quebranto en mi vida a los 6 años, hoy yo estoy libre, estoy sano, no tengo culpa, estoy completamente bien desde hace muchos años. Hoy yo le doy tantas gracias a Dios por permitir eso en mi vida, porque gracias a eso yo conocí a Cristo. Es como un hijo. Tú tienes un hijo de 6 años y se enferma y el médico te dice, ¿sabe qué? Tenemos que hacerle una operación de corazón a
abierto, tenemos que abrirlo todo, arreglarle lo que tiene allí y luego cerrarle. ¿Qué pensarían de mí si yo digo, no, 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 no? Mi hijo, a mí nadie me lo toca. ¿Cómo que le van a abrir aquí, va a quedar con esa cicatriz por el resto de su vida? No, 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 a mí no me lo toca. Y el médico me diga, no, es que mire, si no hacemos eso, su hijo, pues, le quedan 3 o 6 meses de vida. Pero si hacemos eso, pues, puede vivir hasta los 80 años con la cicatriz, pues puede vivir. ¿Qué pensarían de mí si yo digo, no, 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 a mi hijo nadie me lo toca? Pues que no amo a mi hijo, ¿no? Que soy un padre irresponsable. ¿Por qué? Porque, pues, dentro de 3 meses o 6 meses va a estar muerto. Algo que se puede resolver lastimando a mi hijo, abriéndolo y dejándole esa cicatriz allí. Cualquier padre, pues diría, no importa. Y qué doloroso es para el padre ver que a su hijo le meten un cuchillo y lo abren, pero ese sufrimiento que le están infligiendo es para salvarle la vida. Lo mismo sucede con Dios. Yo he escuchado infinidad de veces esta frase, bendita cárcel. Yo le doy gracias a Dios porque caí preso, porque gracias a que caí preso conocí a Cristo. Efectivamente, muchos, a menos que reciban una injusticia, a menos que haya un quebranto en sus vidas fuerte, no se entregan a Cristo, sean culpables o sean inocentes. Entonces, el primer propósito es salvación. Ahora, si ya te salvaste, ¿por qué sigues sufriendo? Bueno, es un misterio, pero la salvación se sigue aplicando cuando tú estás sirviendo a otros y sufres ese sufrimiento, y lo dice 2 Corintios capítulo 1, anótalo, 2 Corintios capítulo 1, dice que los sufrimientos que tienen los que hacen el bien, los que sirven a Dios, producen salvación en otros. Entonces, cuando tú estás sufriendo por hacer el bien, porque ya eres salvo, piensa esto, se está salvando gente, están viniendo al reino de Dios otros por este sufrimiento y este dolor que yo tengo. Segundo propósito del sufrimiento está aquí. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aun cuando Job era el hombre más espiritual de la tierra, el hombre perfecto, no conocía a Dios como lo debía conocer. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que nace de nuevo lo puede ver. El segundo propósito por el que Dios permite el sufrimiento es para que podamos ver a Dios, para que podamos conocer a Dios más. Y conocer a Dios es una de las más grandes cosas que podemos nosotros tener en esta vida. El profeta Jeremías dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el fuerte en su fuerza, ni el rico en sus riquezas, sino alábese en esto el que se debe de alabar en conocerme y entenderme. Conocer a Dios es más valioso que la fuerza, que la sabiduría, que las riquezas y que la valentía. Entonces, a menos que seamos expuestos al dolor, no vamos a poder conocer a Dios. Tercero, yo conozco, dice, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? El tercer propósito por el cual Dios permite el sufrimiento en nuestra vida es el crecimiento espiritual. Y por eso muchos se acobardan y no se meten con Dios porque dicen, no, es que yo me metí con Dios a orar más, a ayunar más, a leer más la Biblia, y me empezó a llover por todos lados. Y entonces lo dejan de hacer. Y lo dejan de hacer porque pues les da miedo tener pues tribulaciones y problemas. Y se dan cuenta que cuando se meten con Dios, les llueve por todos lados. Y cuando dejan de meterse con Dios, cuando dejan de consagrarse, todo vuelve a la calma. Yo he escuchado esto muchísimas veces. No, yo ya no me meto en eso porque la verdad yo lo único que quiero es estar tranquilo y en paz. Yo me la quiero llevar a Israel, yo voy los días domingos, doy mi diezmo y yo ahí la llevo. Yo no quiero broncas. Y les digo, estás metido en un aprieto terrible. Por dos cosas. Jesús dijo, el que no está a favor mío está en mi contra. Si tú no estás consagrándote, si tú no estás haciendo algo para servir a Dios, tú eres enemigo de Cristo. Y número dos, tú has hecho un pacto con el diablo. Dicen, ¿cómo si yo no? Tú has hecho un pacto con el diablo? Porque cuando tú te consagras a Cristo, cuando tú empiezas a crecer espiritualmente, Satanás organiza a sus demonios para atacarte a fin de que no crezcas, a fin de que no sigas, pero ya está vencido. Y al tú estar pasivo, tú le estás diciendo al diablo, ni tú me atacas, ni yo te ataco. Mira, santa paz entre los dos. Ahí muere. Ese es un pacto de no agresión con Satanás. Cada vez que nos disponemos a hacer algo para Dios, a crecer, y no importa cuánto hayas crecido, nunca vamos a dejar de crecer. Siempre van a venir ataques del diablo. Por experiencia te lo digo. Siempre hay victoria. Siempre hay victoria. Y cada vez que Dios nos pide algo nuevo y obedecemos, sabemos que van a venir ataques y estamos listos. ¿Por qué? Porque sabemos, no es algo extraño, es algo que tiene que pasar. No nos desalentamos porque sabemos que eso nos va a hacer crecer espiritualmente. Porque ese es el propósito de Dios, que eso va a traer salvación a otros, que eso va a hacer que conozcamos a Dios. Y la tercera cosa, la cuarta cosa, el cuarto propósito por el cual Dios permite que los inocentes, que los que hacen el bien sufran, es para entender a Dios. Dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ser enseñados por Dios, entender a Dios, entender la palabra de Dios. Eso no viene por meterte a un curso de teología. Eso no viene por, pues ahora sí que ir a un instituto bíblico, no. Eso viene por el sufrimiento. Martín Lutero decía, mis tentaciones y mis tribulaciones han sido mis maestros de teología, porque no es lo mismo estudiar acerca de un tema o del dolor que sufrirlo, que pues padecerlo. Uno puede hablar mucha teología acerca de algo y sin embargo, como no lo ha experimentado, pues no es algo que pues realmente domine. Hay un autor, es uno de los pues favoritos que yo tengo, C.S. Lewis, tiene varios libros. Es el autor de las Crónicas de Narnia que hicieron pues película. Y él escribió un libro que se llama El problema del dolor, ¿no? Y él había pues predicado y había enseñado mucho
acerca del dolor teológicamente, que dice la Biblia sobre el dolor y cómo el dolor ha estado presente desde el principio hasta el final. El dolor ha sido parte de la vida de los seres humanos desde el principio. El dolor es parte de la vida. Tenemos que aprender a enfrentarlo y sobre todo que el dolor nos lleve hacia arriba, nos haga más fuertes, porque el dolor, el sufrimiento nos pueden hundir o nos pueden levantar. Un mismo acontecimiento levanta a uno y hunde al otro. Un mismo suceso puede ser algo que impulsa a uno a entregarse más a Dios, o puede ser que sea el motivo por el cual se aparta de Dios y se aleja de él. Y entonces él escribe ese libro, pero ya no tanto desde el punto de vista teológico, sino ya desde el punto de vista personal, porque él se enamora ya siendo un hombre maduro, y él había pues pensado no casarse nunca, y de pronto pues conoce a una americana. Hay una película que se llama Tierra de Penumbras, donde pues narra esta historia de él. Él es un hombre ya de 60 años, ella una joven de 30 y tantos años, joven. Dicen que pues pa' burro viejo pasto tierno, ¿no? Y se enamora de ella profundamente, se casan, y al año, después de pasar por mucho dolor y por muchos sufrimientos, el cáncer consume a su amada y se la lleva. Y es cuando él experimenta, él cuenta que una cosa es hablar del dolor y otra cosa es cuando realmente lo sufres. Después de esa experiencia que él tuvo, es cuando empezó a escribir los libros. Esos libros que surgieron del dolor. Esos libros, esas enseñanzas que nacieron de un corazón adolorido, porque él pues contó ya como a los 90 años cuando él muere que el dolor de haber perdido al amor de su vida con la cual pudo estar un año, y que la mayor parte del tiempo de ese año estuvo en cama y convaleciendo, no había pues quimioterapias, no había todo lo que hay hoy, sufriendo por ese cáncer que le invadió todo el cuerpo. Ese dolor lo siguió experimentando toda su vida, pero es lo que produjo tanta verdad y tanta salvación para mucha gente, porque muchísima gente ha sido alcanzada por los escritos de este hombre, C.S. Lewis. Entonces, concluyo. Hay un propósito por el cual sigues a un preso, sigues a un preso. Hay un propósito por el cual sigues enfermo, sigues enfermo. Hay un propósito por el cual Dios no te ha contestado lo que tanto le has pedido. Y esos son 4 cosas. Salvación tuya o de algún miembro de tu familia o o de las gentes a las que tú sirves. 2, ver a Dios, conocer a Dios. 3, crecimiento espiritual. Y 4, entender la palabra de Dios, entender las cosas de Dios. Eso únicamente viene a través del dolor, a través de peticiones y anhelos no contestados, de peticiones negadas. Dios te niega algo que tú anhelas con todo el corazón y Dios te lo está negando porque eso te va a producir mucho dolor. Pero ese dolor
va a ser fuente de mucha bendición, de mucha salvación, de que vas a poder ver a Dios, vas a poder ver el reino de Dios y vas a poder ser canal de bendición para muchos otros. Nunca pierdas eso de mente. En tu mente, nunca lo pierdas. Dios te tiene donde estás porque Él te está bendiciendo, porque es lo mejor que te puede pasar. Si tú pudieras ver el cuadro completo, así como Hugo, ¿no? Si él pudiera ver el cuadro completo, que esa vergüenza que yo le hice pasar, iba a resultar en que iba a ser más bendecido que aquellos que les contestó luego, o aquel que le hizo esperar un poco. Eso hace que cada vez que Dios, entre comillas, nos defrauda o nos decepciona o nos desilusiona, porque no nos da lo que pedimos o porque los impíos les va bien y la gente que nos hace mal pareciera que prospera y que no les pasa nada, siempre ten eso en tu mente. Dios tiene un propósito. Dios está permitiendo esto en mi vida para salvación, para que pueda yo ver a Dios, para crecimiento espiritual y para entender la palabra de Dios y entonces poder ser canal de bendición para otros. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo por tu palabra, Señor. Es fácil hablar acerca del dolor y el sufrimiento cuando uno no lo está atravesando. Pero gracias, Padre, porque en una medida u otra, tú me has permitido experimentar dosis de dolor. Sobre todo esa que experimenté a los 6 años, que me estaba llevando a la muerte y que hoy estoy tan agradecido porque tú lo permitiste y porque fuiste tú el que vio ese corazón tan duro, tan ennegrecido, tan obstinado, que así como cuando descendiste a la torre de Babel porque sabías que nada les iba a hacer desistir de lo que habían planeado y tuviste que intervenir y confundir sus lenguas, tú también has intervenido no solamente en mi vida, sino en la vida de los que nos escuchan acá, para salvarnos, para llevarnos al cielo, Señor. Benditas tragedias, benditas desgracias, benditas peticiones no contestadas, benditas injusticias, benditas enfermedades que hacen que se produzca salvación, que nos hace que te podamos ver, que nos hace crecer espiritualmente y que nos hace entenderte y conocerte, Señor. Entender tu palabra, Padre. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Muchas gracias, Padre. Que eso, aun cuando no quita el dolor ni la aflicción, que eso nos impulse a seguir adelante, a acercarnos más a ti, a no desmayar, a no flaquear, a saber que tú siempre buscas nuestro bien, porque a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Bendito seas, Padre. Amén.